Con Cristo tenemos un nuevo despertar. Nunca perdamos la fe y la esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él me alabarme, salvación mía y Dios mío. Recuerda, cuando Cristo está, todo está bien. Hoy día vamos a hablar de un temazo que ha tenido la humanidad patas para arriba tantos milenios y tantos siglos, y en realidad todavía no saben resolverlo. Como decía Martin Luther King, y como lo dijo Mahatma Gandhi, Tolstoy y muchos otros, dijeron, bueno, sobre todo Martin Luther King dijo, hemos aprendido a volar al espacio, hemos aprendido a ir a las profundidades de la mar, pero aún no hemos aprendido a convivir sanamente entre los seres humanos, ni respetuosamente. Esto lo decía porque había mucha violencia y había mucha cosa negativa, menos que ahora. Ahora hay mucho más. Entonces, cuando él dijo esto, él lo estaba diciendo porque el hombre aún no entendía cómo poder entendernos mejor y cómo poder llevarnos mejor en armonía. Bueno, la Biblia tiene un parámetro súper claro para esto y una enseñanza que hoy día lo vamos a conversar. Dice, entendernos mejor el acto de conectarnos con los demás. Esto quiere decir que la forma de vivir en armonía es aprender a conectarnos con los demás en forma de entendimiento para poder llevarnos armónicamente. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, quiero que lo sepan. La Biblia es un libro lleno de sabiduría, pero no de religiosidad, sino que de sabiduría. Quiero que lo sepan, dice en Colosenses capítulo 2, versículo 2. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor. ¿Cómo se une? Por amor. Tenga toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Hay una riqueza que proviene de la fe y del entendimiento entre las personas. Y esa riqueza la vamos a conversar en términos científicos. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, Cristo. Quiero contarles el concepto. ¿Pueden ver la pantalla o no la ven? ¿Ven la pantalla? Sí, se ve. ¿Se ve? Ya, fantástico. Entonces, vamos a ver los estudios de longevidad. En el área de Pennsylvania, había un pueblo chico que tenía una de las longevidades más altas de todo el país de Estados Unidos, y empezaron a estudiar por qué vivían tanto tiempo estas personas. Y la verdad es que ya no un estudio, sino que varios estudios científicos hechos en un montón de partes nos muestran que básicamente todas estas personas de este pueblo original no tenían una dieta muy saludable, no hacían tanto ejercicio, hacían menos ejercicio que el resto del país, y básicamente lo único que los diferenciaba, porque no era la genética, porque cuando estas personas se cambiaban de lugar, volvían a tener la misma expectativa de vida que los demás. Eso quiere decir, morían antes. Entonces, ¿qué es lo que diferenciaba a este pueblo que lograba hacer que fuera tan longevo? Y descubrieron que eran las conexiones sociales que pueden ayudar a reducir el estrés, a aumentar la felicidad, el sentido de pertenencia, lo que a su vez puede tener beneficiosos efectos sobre la salud física y promover una vida mucho más prolongada. Esto quiere decir que los estudios, ya no uno, sino que varios, muestran que
Tener un propósito de vida y tener buenas conexiones sociales son tanto o más importantes que la dieta y el ejercicio. No dejan de ser importantes la dieta y el ejercicio, pero las conexiones sociales son vitales para la felicidad, la paz, el sentido de pertenencia y la salud física. Y son tanto o más importantes que el ejercicio y la dieta. Por lo tanto, estamos hablando que esto es realmente interesante. El camino a entendernos es un camino para conexiones mucho más fuertes. Lo que decíamos, la ciencia hoy tiene tantas cosas, ha demostrado tantas cosas y tiene tanto conocimiento, pero los seres humanos aún no aprendemos a llevarnos armónicamente y en paz. El mundo está cada vez más interconectado, pero cada vez nos relacionamos menos. Una comunicación por WhatsApp no es una relación, es un diálogo, pero no una relación. Por lo tanto, no podemos formar caminos de conexiones con un mundo que ya no nos conectamos, sino que solamente estamos con diálogos por Internet, ya sea Facebook, ya sea WhatsApp, ya sea eh, correos electrónicos o sin número de sistemas o redes sociales que hoy día nos comunican, pero que no nos conectan como personas. No se trata solo de escuchar o leer palabras, sino que se trata de descifrar emociones, intenciones y perspectivas para poder entender a las demás personas y formar conexiones. Y esto tiene que ver con el entendimiento, que tiene que ver con la comprensión mutua de relaciones personales, no comunicacionales de redes sociales, porque ya se ha visto que las redes sociales no producen relaciones, sí con conexiones eh, de Internet, pero no específicamente el concepto de una conexión de personas, o sea, una relación. Y esto es fundamental. El acto de comprender eh, estas conexiones y entendernos favorecerían que básicamente disminuyéramos los conflictos en cada una de nuestras vidas y nos permitiría tratar a los demás entendiendo lo que el otro siente, piensa y siente. No solo lo que quiere decir, lo que piensa, siente y piensa. Y esto es fundamental para entendernos. Esto está influido por el ánimo, por las emociones, los pensamientos, las creencias, los valores, etc. Hay un montón de cosas que influyen en el problema de no entendernos, pero hay una de las cosas que más influyen, es el orgullo o el ego. El ego son problemas que no nos permiten la comprensión o el diálogo entre nosotros para poder crear relaciones realmente firmes y fructuosas que nos permitan realmente ser felices. Como veíamos en este pueblo de Pensilvania, básicamente la gente vivía más y era más feliz, no era por la dieta, no era por el ejercicio, sino que era básicamente por las relaciones sociales profundas. Aquí quiero que entiendas que a raíz de nuestra estructura mental, nuestra forma de pensar, la vida la vemos como nosotros creemos que es, no como es realmente. Entonces, no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos nosotros por nuestra estructura mental. Voy a repetir esa frase. No vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros. ¿Qué significa eso? Que nosotros interpretamos a las personas según nuestras propias formas de pensar. Esto significa que no hay entendimiento del punto de partida, que tenemos una estructura mental que nos hace ver a las personas como nosotros pensamos y por lo tanto juzgamos a las personas. Y esto impide el entendimiento. La Biblia dice en Proverbios 14:29, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Claramente, la agresión no es parte del entendimiento, es parte de una imposición. Y eso no es entendimiento, eso es imposición. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides ni mis palabras ni te apartes de ellas. Proverbios 4:5.
Entonces, como ustedes, escogido Dios y santos, amados, para poder perfeccionarnos en esta tierra, en tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a nosotros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes sobre todas estas cosas. Vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. La pregunta es, ¿cómo viviríamos si viviéramos en tierna compasión, en bondad, en humildad, mansedumbre y perdonándonos? Sandrita levantó la mano. Sí, pastor, lo que pasa es que nosotros estamos de hace rato viendo solamente la primera hoja. Muchas gracias, Sandrita. Voy a Ya. ver eso inmediatamente. A ver. Ahí ¿ven esa hojita? Sí, ahí está el crecimiento de Biblia. Perfecto, la Biblia. Ahí que acabamos de leer lo que le acabo de decir. ¿Cómo Ya. podríamos entendernos? Lo primero que tenemos que entender es que para entendernos, el gran problema que ha tenido la humanidad y que tenemos nosotros, ponga atención a esto, esto es clave, ponga atención. ¿Por qué no nos entendemos? Porque siempre tratamos de que el otro nos entienda a nosotros, pero no tratamos de entender al otro. Entonces, eso es clave para malas interpretaciones y claramente para no entendernos. Porque la pelea está, de hecho, en un matrimonio, el 92% son puras discusiones de puras tonteras. ¿Qué significa eso? Estas discusiones de puras tonteras es donde está la defensa de verdades individuales. Ponga atención a eso. Las discusiones en su mayoría son por la defensa de verdades individuales. Estas defensas de verdades individuales se basan en el ego, en lo que yo aprendí o yo tengo mi estructura mental de cómo son las cosas. En este ejemplo que les ponía de los matrimonios, cómo la esposa lucha o pelea con el esposo por hacer prevalecer su concepto o su idea o su verdad, es lo que nos lleva a no entendernos. Y estas discusiones llegan a peleas significativas, incluso por tonteras. Y ahí nos damos cuenta que si el 92% de las discusiones de las parejas son por estupideces, ¿dónde queda la inteligencia? Y claramente no quedan el 92%. Solo el 2% de las discusiones son cosas realmente importantes. Ahora, ¿qué pasaría si todos tuviéramos humildad en vez de imponer nuestras verdades individuales? ¿Qué pasaría si tratáramos de entender al otro? Si tuviéramos compasión, compasión como la que Cristo tuvo, compasión para entender a la gente, compasión para entender a las ovejas sin pastor como lo hizo Jesús. La humildad, si fuera una característica en vez de ser egocéntricos y creer que somos dueños de la verdad, ¿qué pasaría si fuéramos humildes y pensáramos que podemos aprender de todos los que nos rodean? Porque todos los que nos rodean saben más que yo en algún área de sus vidas. Y eso es en todas las personas. La humildad es una característica fundamental para lograr entendernos, no tratar de imponer nuestras verdades y discutir por nuestras verdades, sino entender al otro y entender lo que siente, entender lo que piensa y entender sus emociones, que es súper importante, y validar esas cosas. Si yo no valido lo que el otro siente es porque no lo entiendo. Y es básicamente porque no estoy tratando de escuchar para entender, sino que estoy escuchando para responder. Y el que escucha para responder nunca tendrá la capacidad de entender. Voy a repetir esa frase. El que escucha para responder nunca tendrá la capacidad de entender y por lo tanto nunca llegarán a entendimiento con nadie. ¿Quedó clarito, cierto? En nuestro trato tenemos que vestirnos de amor. Amar como Dios nos amó. No es cuestión de un amor simple, es una cuestión de un amor como Dios amó. O sea, Él entregó a su Hijo. ¿Y para qué lo entregó? Para que nosotros pudiésemos entender el amor, para que dejáramos de defender nuestras verdades individuales. Y esto se logra a través de un crecimiento espiritual.
El crecimiento espiritual es donde yo me empiezo a perfeccionar como persona. ¿Qué es lo que a la sociedad le hace falta? Créanme, la sociedad está mal porque no quiere perfeccionarse. Y como no quiere perfeccionarse, persiste el mal en cada corazón. Y por lo tanto, persiste el mal en la sociedad. Si la sociedad tomara la decisión de crecer y tomara la decisión de perfeccionarse, por ejemplo, si dejáramos de mentir, porque la mentira continuamente trae conflictos eternos. El que pasa mintiendo pasa en conflictos. Entonces, aprender a caminar por la verdad nos traería mucha paz y cada uno sabría dónde está parado y lo que debe hacer. En cambio, los políticos esconden cosas y hacen que la gente cometa errores y opine en forma equivocada. Entonces, en la falta de crecimiento o de perfeccionamiento espiritual es lo que nos lleva a no entendernos también, no solamente a lleva al mal de la sociedad, sino que también nos conlleva a no entendernos. Yo, si tengo que parecerme a alguien, no me voy a parecer un político que es mentiroso y corrupto. Prefiero parecerme a alguien que sea perfecto, como Cristo, para que vamos creciendo hacia la perfección, no hacia la imperfección. Y hay muchos que tienen como ídolos a cantantes o políticos o líderes, pero en realidad a mí lo que me interesa es que tengamos a alguien perfecto para realmente perfeccionarnos. Dios nos amó, nos escogió y nos apartó para que ahora con su poder, en su poder, como Cristo hizo con nosotros, así también hagamos nosotros con el resto. O sea, aprendamos a entendernos, no para imponer nuestras verdades, sino para entendernos, para amarle. No puedes amar a aquel a quien no entiendes. Crecimiento es vital para nuestra mejoría y nuestra capacidad de entendimiento. ¿Cuáles son las soluciones? Antes de conversar sobre los problemas y diferencias, primero orar, tener un poco de humildad, leer un poco la palabra, algunos versículos que nos ayuden a entender mejor cómo es el ser humano, no como una religión o como un dogma, una doctrina, sino para perfeccionarnos, meditar, profundizar, reflexionar y mejorar. Estas cosas son fundamentales. Antes de plantearle los problemas que tiene el otro o las dificultades, mejor tratar de entenderlo, incluso por qué hizo lo que hizo. Cuando la gente tú entiendes por qué hace lo que hace, vas a entender por qué hizo lo que hizo. Y entonces va a poder ayudarlo a mejorar lo que hizo. Pero no con criticándolo, sino entendiéndonos, entendiendo nuestras emociones, entendiendo nuestras expresiones, nuestros pensamientos y todo lo demás. Primero, escuchar al otro. Cuando uno va a tratar de entenderse, no parta explicando lo suyo. Primero trate de escuchar al otro. Y si uno trata de escuchar al otro, entonces definitivamente estamos hablando de la intención de entendernos. Cuando uno trata de que el otro nos escuche primero, es porque yo quiero que el otro me entienda, no yo entender al otro. Así que primero parta escuchando. Cuando uno parte escuchando, es porque tiene la intención clara de entender al otro sin interrumpirlo. Cuando alguien interrumpe a otro, manda 3 mensajes. El primer mensaje que uno envía cuando interrumpe a otro es: te estoy escuchando para responderte. Segundo, no me interesa tanto lo que piensas. Tercero, me interesa más lo que pienso yo. En cambio, cuando uno escucha para entender, está mandando otro mensaje que dice: sí me interesa lo que piensas, sí me interesa lo que tú sientes y entiendes, y quiero tratar de entenderlo. Ese es el mensaje que uno manda cuando parte escuchando para entender, no para escuchar, sino escuchar para entender. Entonces, claramente el segundo mensaje es mucho mejor recibido por las personas. Algunos tips para poder realmente ah, entendernos: es clave la humildad. Segundo, es clave primero escuchar. Tercero, escuchar para entender, no escuchar para responder. Cuarto, nunca interrumpir. Quinto, nunca atacar a la persona, siempre atacar el problema. Oye, mira, el problema es esto. Voy a poner un ejemplo grave.
El problema es el alcoholismo. No eres tú, tú puedes cambiar, tú puedes ser diferente al ser alcohólico. Entonces, ataquemos el alcoholismo. ¿Cómo lo atacamos? ¿Cómo te ayudo a atacar el alcoholismo? Es totalmente diferente a decirle, tú eres un alcohólico empedernido, no sirves para nada, no creo en ti, chao. Es totalmente diferente. Ataquemos a los problemas, no a las personas. Ese es un tip súper importante. Reconocer primero las virtudes, las cosas positivas de una persona. Normalmente cuando queremos que nos entiendan y no entendemos lo que hace el otro, partimos criticando al otro y básicamente no reconocemos ni siquiera sus virtudes. Por lo tanto, somos injustos porque solo le vemos el lado malo a la persona. Y nadie hace todo mal, nadie hace todo bien. Por lo tanto, todos hacemos cosas buenas, todos hacemos cosas malas. Por lo tanto, aquí lo básico, lo elemental es partir reconociendo lo bueno para ser justos con cada persona. No solo decir lo malo. La gente cuando dice lo malo de otra persona, está tratando de desahogarse de su molestia, no de plantear un problema y buscar la solución. Cuando la gente desahoga su molestia, recibe un conflicto. Cuando uno plantea un problema y ataca el problema, no a la persona, uno va en búsqueda de una solución. Nunca hacer descarga de molestias. Ese es otro tip. Cuando uno quiere plantear un problema, plantee el problema, no haga descarga de la molestia, porque eso va a traer conflictos. Algunas barreras para el entendimiento o comprensión mutua son los prejuicios y suposiciones, la falta de escucha activa y verdadera. Recuerda que la escucha activa no solamente escucha el pensamiento, sino que escucha también la emoción, escucha el sentimiento y la interpretación que la persona le dio para entender realmente lo que quería decir y lo que la otra persona siente. Esa es una escucha activa. Comunicación ineficaz es otra barrera. La falta de escucha activa, la comunicación ineficaz. La falta de claridad lleva a malos entendidos. Con tip importante, ser claro, veraz y resumido. Ser claro, veraz y resumido. Cuando uno extiende tanto una explicación, con certeza se va a equivocar. No plantee todas las ramas, vaya directo al grano. No se dé tantas vueltas porque se va a equivocar en las vueltas, créanme. Otra barrera para la comprensión o entendimiento son las diferencias de perspectivas. Claramente las personas, todas las personas tienen una forma propia de ver la vida, que es la estructura mental de cada persona. Y cada persona ve la vida tal como la ve, no como es. Por ejemplo, una persona con estructura mental negativa va a ver la vida en forma negativa. Otra barrera para el entendimiento o comprensión de los unos con los otros para vivir en armonía es la falta de empatía, de empezar a sentir o tratar de entender lo que el otro siente, piensa o ha vivido. Otra barrera es la comunicación basada en la reacción, descarga, no en la reflexión. La comunicación basada en la reacción, sobre todo en la ira, es terrible, trae puros conflictos. Otra barrera de la comprensión es la conversación basada en el yo. Esa conversación basada en el yo está basada en la verdad individual y claramente no entiende el pensamiento del otro. Otra barrera es distraerse en la conversación. Alguien te está conversando y están viendo el teléfono celular. No pescan ni ponen atención. Eso es común hoy día. Es muy común. Y eso claramente lleva a una falta de comprensión de los unos con los otros. Otra barrera es continuamente interrumpir al otro, porque eso nunca permite al otro expresar todo su concepto, su idea, su emoción, su sentimiento. Otra barrera es la defensa de verdades individuales que ya la conversamos. Otra barrera es juzgar o prejuzgar a la persona. Esa barrera de prejuzgar es muy frecuente. La xenofobia es una de ellas, pero hay muchas, muchas, muchas.
Otra barrera es brindar ayuda de manera acelerada o prematura antes de que la quieran, la busquen o la necesiten, porque la gente no quiere ayuda para cambiar hasta que ellos quieren cambiar. Voy a repetir esa frase porque hay mucha gente que invierte tiempo tratando de cambiar a otros y no le funciona y se frustran. Entonces, brindar ayuda de manera acelerada o prematura es tratar de ayudar a alguien que no quiere cambiar y nadie va a cambiar mientras no quiera cambiar. Les voy a poner un ejemplo. Yo recibo con cierta frecuencia las adicciones, sobre todo al alcohol y drogas, y ninguna de esas personas ha realmente salido de la droga o alcohol hasta que realmente quieren salir. Cuando ellos piden ayuda y realmente quieren cambiar así de verdadita, entonces recién cambian. ¿Y cuándo ocurre eso? Mire lo que le voy a decir para que usted vea lo potente que es esto. El 80% de la gente que se rehabilita de la droga o del alcohol son gente que viene de la calle. Esto quiere decir que lo han perdido todo. Cuando la gente lo pierde todo, se pone a reflexionar y se pone a pensar. Y ahí deciden cambiar. Entonces, no brindes ayuda prematura a alguien que no quiere cambiar. Recuerden que hay mucha gente que se ha frustrado mucho por querer cambiar a otro. Otra barrera es invalidar las emociones de la otra persona. Independiente de que la persona esté equivocada en lo que piensa o siente, son sus emociones y tiene derecho a sentirlas. Así como tú tienes las tuyas, yo tengo las mías y otros tienen la que otros tienen. Y cada uno tiene sus emociones y tiene el derecho legítimo a sentirlo. No hay que invalidar las emociones de los demás porque son sus emociones. Ahora, yo puedo estar de acuerdo o no con esa emoción, pero independiente, yo valido que esa persona la tenga porque es lo que siente. Para poder entendernos, es necesario validar las emociones de los demás. Otra barrera es concentrarse en nuestras propias experiencias en vez de escuchar. Oye, pero si yo he vivido esto, ¿cómo es que tú no entiendes esto otro? Oye, el otro no ha entendido algo porque todavía no lo entiende. ¿Qué tal si le ayudamos a entender las cosas? Pilares fundamentales para una mejor comprensión. Y aquí son propuestas activas, donde sugiero claramente que podamos, para poder mejorar el entendimiento que tenemos los unos con los otros en la misma familia, para que mejoremos nuestra capacidad de llevarnos armónicamente, hay pilares claves en lo que es un mejor entendimiento o comprensión. Y esto vamos a hablar del primer pilar, que es la escucha activa y profunda, como Dios nos escucha. Pero, ¿qué significa una escucha activa? Activa es una escucha consciente, donde yo escucho no solamente lo que dice, no solamente sus pensamientos, sino que escucho lo que siente. Escucho también sus perspectivas. Salgo de la burbuja del yo y entro a la burbuja del tú para tratar de entender al otro. Esa es una escucha consciente, es una escucha plena, activa, donde no escucho para responder, sino escucho para entender. Entonces, uno de los pilares fundamentales para que aprendamos a entendernos mejor es una escucha activa y profunda, una escucha consciente. Para conectar con los demás, esto es importante, salir de uno mismo, salir del egocentrismo y del individualismo. 2, empatía genuina. La empatía genuina es fundamental. Empatía, ponga atención a esto, empatía, esto es importante que lo entienda. Empatía es la capacidad de sumergirse en el mundo emocional del otro sin ahogarse en él. Voy a repetirlo. La empatía es la capacidad de sumergirse en el mundo emocional del otro sin ahogarse en él. ¿Qué quiere decir esto? Ponerse en los zapatos del otro, reconoce y valida sus emociones, ofrece tu apoyo y colaboración, interésate realmente por la vida del otro y entender al otro. Sé auténtico y sé amable. Eso es empatía genuina. ¿Quedó clarito? Otro tip para entenderse mejor es una comunicación clara y abierta. Expresa tus ideas con claridad, sé directo, conciso, resumido y veraz. Evita la ambigüedad.
evita la ambigüedad, porque la ambigüedad permite al otro interpretarte de diferentes maneras y eso va a llevar a una mala interpretación, una mala comprensión y un mal entendimiento. Expresa tus sentimientos y necesidades sin culpar a los demás. No culpes a los demás por lo que sientes, es lo que tú sientes. Mira, esto que tú hiciste, atención a esto, es un ejemplo. Esto que tú hiciste, ¿sabes qué? A mí me produjo dolor, tristeza. ¿Qué crees tú que podemos hacer para que yo pueda sacar ese dolor, esa tristeza de mi corazón? Es diferente a decir, pucha, tú siempre estás tonteando, siempre estás diciendo estupideces, ya no quiero ni hablar contigo. Es totalmente decir eso a decir, sabes que tengo tristeza por esto que sucedió. La otra persona claramente va a entender mucho mejor cuando tú expresas tus sentimientos y necesidades sin necesidad de culpar al otro. Comunicación abierta y clara. Sé consciente de tu comunicación no verbal. Muchas veces, ¿saben ustedes por qué las mujeres distinguen a alguien cuando está mintiendo? La causa más frecuente por la cual las mujeres captan al tiro cuando alguien miente es porque las otras formas de comunicación, porque hay varias formas de comunicación, la escrita, la oral, la verbal, la no verbal, etcétera. Cuando las formas de comunicación no verbal no coinciden con la comunicación verbal. Y la mujer que tiene, entre comillas, el sexto sentido, el hombre no lo tiene, solamente escucha. Entonces, la mujer que está captando los movimientos y los gestos que la persona hace, capta el lenguaje no verbal y a veces el lenguaje no verbal no coincide con el lenguaje verbal. Voy a poner un ejemplo. Ah, no, pero si yo creo que lo que te estoy diciendo es totalmente cierto, cierto que sí, y no es capaz de mirar a los ojos. Esa persona está mintiendo. Entonces hay un lenguaje no verbal. Sé consciente del lenguaje y comunicación no verbal para que, ojo, podamos entendernos. Ojo, el lenguaje no verbal habla tan fuerte como tus palabras, independiente que el lenguaje verbal no se dice con palabras. Cuarto tip para un buen entendimiento. Paciencia y apertura mental. Acepta las diferencias. A ver, créeme, Dios nos hizo diferentes. ¿Para qué nos hizo diferente Dios? ¿Para que seamos iguales? Absolutamente no. Dios nos hizo diferentes para que seamos diferentes. Y esa es la belleza de la vida. ¿Por qué hay tantas mariposas hermosas? Porque son todas diferentes. Las plantas que son tan bellas son diferentes y cada una adorna con su propio estilo la belleza de la tierra. Entonces, las diferencias son la virtud. ¿Se imaginen que todos fueran psicólogos en la tierra? ¿Quién haría el resto? ¿Acaso las diferencias no son las que permiten que el sistema completo funcione? ¿Por qué criticar tanto las diferencias si las diferencias en realidad son parte del aporte al crecimiento individual de cada uno de nosotros? Evita conclusiones prematuras, abre tu mente, no cierres tu mente. Disponte a aprender de otros, no todos lo sabemos. Yo voy a poner un ejemplo. Yo soy médico, sí, pero yo no sé tanto de cafetería. Si alguno de ustedes trabaja en cafetería, con certeza sabe mucho más de cafetería que yo y por lo tanto puede hacer grandes aportes a un proyecto de agua o de alcantarillado, porque con certeza yo no voy a tener la idea que esa persona tiene. Yo puedo aprender de todos los que me rodean, porque todos los que me rodean saben más que yo en algún área de sus vidas, pero para eso hay que tener humildad. Dentro de la paciencia y apertura mental, por favor, propongamos tener una comunicación no violenta. La comunicación no violenta es expresar lo que sentimos sin atacarnos los unos a los otros. Esto es fundamental. La comunicación violenta lleva a más violencia y a veces hasta la misma muerte. Otro dato, un pilar fundamental de poder
llegar a entendernos y a vivir en armonía, que es una meta maravillosa. Acuérdense lo que veíamos del estudio de una de las ciudades de Pensilvania, donde la gente vivía más longevamente y no encontraron diferencias en la dieta, ni en el ejercicio, ni en otras cosas. La única explicación que tenía es la buen entendimiento, las buenas conexiones sociales que producían una vida longeva, más longeva que la dieta y que el ejercicio, que otros lugares sí tenían, pero ellos no la tenían, pero tenían buenas conexiones. No significa que la dieta y el ejercicio no sean buenos, son extraordinariamente buenos, pero ojo, era más importante las conexiones sociales, las buenas relaciones. ¿Y acaso no sería el mundo mejor si aprendiéramos a vivir en armonía en vez de pegarnos coscachos o en vez de agarrarnos a balazos o en vez de agarrarnos a bombazos? ¿No sería mejor el mundo si viviéramos en armonía? ¿Qué tal la idea entonces de plantearnos como meta vivir en armonía? Transformar, para eso el quinto pilar, transformar la comprensión en compasión. ¿Qué es la compasión? Una vez que ha formado la capacidad de comprender a los demás, hay que ir más allá. La compasión es entender, comprender los sentimientos del otro, sentir incluso un poco de pena por la que ellos sienten, ternura, identificación y además acción. Y además acción. No solamente entender, sino que además accionar. Sé bondadoso. La bondad es una acción. La bondad es una acción. Ser bondadoso es ser acciones de benignidad, o sea, de ser bueno. Los científicos ahora saben que tener fuertes conexiones sociales pueden tener un efecto importante en tu salud y felicidad, hasta permitirnos incluso ser más longevos. Beneficios de una mayor comprensión. Mire qué bello es lo que vamos a conversar. Estamos hablando de vivir un mundo mejor, de crear un mundo mejor. Por lo tanto, aprender a vivir en armonía es clave, es vital. Y eso es súper importante que nos entendamos. Beneficios de una mayor comprensión mutua. Al invertir en entendernos los unos a los otros, cosechamos recompensas absolutamente significativas, como, por ejemplo, relaciones más fuertes y auténticas, conexiones basadas en el respeto y confianza mutuo. Esto es clave. Esto es lo que la sociedad necesita, no juzgarnos, entendernos y ayudarnos los unos a los otros. ¿Qué otro beneficio tiene? Tiene menos conflictos, menos malos entendidos. La comunicación clara reduce la fricción, mejor ambientes laborales, mejor trabajo en equipo. Las personas que se sienten comprendidas están dispuestas a colaborar, a cooperar. Las que no están dispuestas a pelear. Otro beneficio, la resolución de problemas en forma más efectiva. No es lo mismo atacar al prójimo por un problema que ayudarlo a resolver un problema. Claramente, la segunda ayuda mucho más efectivamente a la resolución de problemas grupales o personales. Al entender las raíces de un problema de diferentes perspectivas, encontramos claramente mejores soluciones. Voy a repetir eso. Al entender las raíces de un problema de diferentes perspectivas, encontramos claramente mejores soluciones. Bienestar personal y colectivo. Ese es otro beneficio. Un entorno de comprensión reduce el estrés y fomenta el sentido de pertenencia de un grupo. Y esto permite lazos. Y nosotros tenemos lo que se llaman grupos de conexión. Por ejemplo, el grupo de conexión del domingo pasado era hacer trekking. ¿Y de qué se trataba ese trekking? De ir al cerro y subir el cerro juntos, e ir conversando y teníamos gente como yo, que ya era más abuelitos, como yo. Y sin embargo, subimos hasta donde pudimos y nos quedamos conversando y fue súper grato. Fue un par de horas, pero fue genial. Formamos lazos y además oramos los unos por los otros para... ¿Qué necesidad tienes tú? Ok, oremos por ti, salgamos del yoísmo y empecemos a pensar en el otro. Ya no que nos sea indiferente, sino que formar grupos de conexión para establecer estos lazos de mayor comprensión, de mayor unidad, para un mayor entendimiento y una sociedad de mejor calidad. Entonces podemos avanzar muchísimo,
pero tenemos que ser parte de esa mejor sociedad. Y para eso tenemos que aprender a entendernos, aprender a unirnos. Y la base de todo esto, tal como leímos al principio, la base de la unidad es el amor. No podemos unirnos si nos odiamos. Es absurdo. Tenemos que pensar que la base de este entendimiento va a partir con el amor al prójimo, tal como leíamos al principio. Tenemos que aprender a amarnos, no como un sentimiento solamente, sino como una convicción para crear un mundo mejor, para vivir en armonía, para evolucionar como seres humanos, para dejar de atrás las guerras, para dejar atrás los conflictos, un mayor entendimiento, mayor armonía, bien mayor por sobre bien individual. Esto traería tremendas cosas a la humanidad, tremendas cosas. Podemos luchar por esto, pero tenemos que ser parte de esto. Tenemos que querer ser parte de tratar de entendernos, no de juzgarnos, no de criticarnos, no de tirarnos para abajo o de crucificar al prójimo. No, de entendernos y construir al prójimo. Entendernos los unos a los otros es una habilidad que no es innata, sino que tenemos que adquirirla, porque claramente lo innato es ser egocéntrico e individualista, y esto no nos lleva a la comprensión del otro. Es una práctica constante que requiere intención. Entendernos y vivir en armonía, tratar de entendernos requiere intención, requiere esfuerzo y requiere vulnerabilidad, porque claramente te pueden herir en el proceso. Pero si no estás dispuesto a pagar el precio, nunca llegaremos a un mejor entendimiento, a vivir en armonía y a vivir en comprensión. Al comprometernos con la escucha activa, una escucha consciente, la empatía, la comunicación clara, no solo mejoraremos nuestras interacciones individuales, sino que contribuiremos a construir una sociedad más conectada, tolerante y compasiva. La paz no se logra con fuerza, la paz se logra con comprensión. Recuerda, la comprensión o entendimiento mutuo es un camino continuo, no es un destino. Voy a leer esa frase de nuevo. Si la puedes leer conmigo, cuanto mejor. Recuerda, la comprensión mutua es un camino continuo, no un destino. Recuerda, la comprensión mutua es un camino continuo, no un destino. No es que hoy día te entiendo y mañana no. Mi intención es tratar de entenderte todos los días y ayudarte a mejorar todos los días. No crucificarte, no criticarte, ayudarte a mejorar. Y tú me ayudas a mí. Y así mejoramos los dos. Y así mejoramos la sociedad. Entonces, ¿cómo llegar a entendernos? Les di varios tips. Les di cuáles son las barreras y les di los beneficios de llegar a entendernos. Bien. Ese es el tema de hoy. Necesito que me planteen sus dudas, sus inquietudes, lo que quieran, pero construyamos un mundo mejor. Por favor, hagamos un esfuerzo por entendernos, por vivir en armonía, por ser mejor de lo que somos, por evolucionar como sociedad hacia un mundo mejor. Haz un esfuerzo, intención, esfuerzo y vulnerabilidad, pero seremos mejores, viviremos mejor. Necesito preguntas, saquen el jugo, saquen todas sus dudas, aclaren todo, crezcamos, construyámonos a nosotros mismos y seamos mejores. Dudas y preguntas. Doy gracias a Dios por lo que están escribiendo en el chat. Dice, hola Pastor, buenas doctor, noches. si se ve. Rigel, plantea, pregunta, lo que quieras, colabora, aporta, como Sí, sea. pastor. Hay personas que no sienten compasión por terceros, por el prójimo, y a veces se victimizan. Entonces, no sé si no son capaces como de sentir la compasión porque creen que, eh, ¿cómo le explico? Creen que ellos van a ser como una carga para los demás, entonces
llegan al punto de que no entienden lo que es la compasión, sino como que quedan como en stand-by, como que creen que van a molestar. No sé si me explico. Totalmente. A ver, la gente con depresión, la mayoría es egocéntrica. Solo se ven a sí mismos y sienten autocompasión. Pero la autocompasión le quita tiempo a la solución. Esta frase que te voy a decir ahora, trata de entenderla porque es clave para tu comentario y te va a ayudar a entender el concepto que tú estás viviendo. La compasión malentendida, no la compasión correcta. ¿Y qué es la compasión correcta? Mire, tenemos este problema, pero ataquemos el problema y busquemos la solución. Esa es una comprensión, una compasión bien entendida. La compasión mal entendida, ay, pobrecito tú, mira cómo estás, qué tristeza. Eso no es empatía. Esa es una compasión mal entendida que mantiene a la persona en la autocompasión que le quita tiempo a la solución. Y eso pasa si esa persona se victimiza porque está centrada en sí misma y en lo que ella siente o lo que esa persona siente, por lo tanto no tiene capacidad de entender a los demás porque está solo centrada en sí misma. Pero ahí está de nuevo lo que conversábamos. El egocentrismo, el individualismo es parte del problema de esta sociedad. Mi consejo es ámalos, entiéndelos, pero recuerda, no inviertas tiempo tratando de cambiar a alguien que no quiere cambiar porque te vas a frustrar. Solamente Gracias. entiéndelos, compréndelos, ámalos, y cuando ellos estén listos para cambiar, van a cambiar. Acuérdate de este ejemplo que te voy a dar. Vamos a suponer, no supongamos, es el ejemplo real. Concepto, una persona se va cayendo un hoyo. ¿Hacia dónde mira mientras está cayendo? Rigel, ¿hacia dónde mira la persona mientras Arriba, cae? hacia arriba para ver si está la salida, No, ¿no? mientras está ¿No? cayendo, mira hacia abajo para saber en dónde se agarra para poder no tocar el suelo. Eso es la visión normal de una persona que está cayendo. Mira hacia abajo. ¿Y hacia dónde mira cuando ya topó el fondo? Hacia Hacia arriba. arriba. Exacto, eso dice Marcelo. Perfecto, Marcelo. El concepto, no le tires la mano a alguien que va cayendo porque no la va a ver. Tira la mano cuando la persona topó el fondo y estás tirando tu mano para recibir tu ayuda. Esa persona entonces quiere recibir tu consejo y entonces es tiempo de ayudar. Amén. Está bien. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta o duda? Marcelo dice, ¿cómo puedo tratar de entender a los demás si no me entienden a mí? Bueno, esto no se trata de que me entiendan a mí. Esto se trata de entender a los demás, porque cuando yo trato de que me entiendan a mí, es cuando nadie me entiende. En cambio, cuando yo trato de entender a los demás, es cuando los demás tratan de entenderme a mí. Cuando yo valido las emociones de los demás, cuando yo valido sus pensamientos, independiente que yo esté o no esté de acuerdo con ellos. Si yo no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que los demás sienten o piensan o, o sienten o sus pensamientos o no sé qué cosa, pero yo tengo que validarlos porque es lo que la otra persona siente, piensa o cree. Independiente de eso, yo tengo que tratar de entender al otro, porque el entendimiento no llega porque quiero que los demás me entiendan, llega porque yo estoy entendiendo lo que siente, lo que piensa, lo que cree y lo que está viviendo. Y no solamente, recuerda, transforma la comprensión, entendimiento en compasión, es en bondad. No solamente entiendo lo que siente, piensa, o sea, una escucha con conciencia, escucha activa. No solamente escucho lo que dice, lo que siente también escucho y también lo que cree y todo lo demás, lo que está viviendo. Eso se llama escucha consciente. Y cuando tú logras escuchar conscientemente, tienes que llevar eso al próximo nivel, a la compasión, a tener acción con esa persona. Oye, ¿sabéis qué? Yo me siento tan solo. ¿Sabéis qué?
Yo todos los días te voy a pasar a saludar, así aunque sea un saludo de 5 minutos, no importa. Ya no estás solo. Oye, ¿qué tal si oramos juntos? ¿Qué tal si nos juntamos a jugar un naipe, por ejemplo? ¿Qué tal si nos juntamos a subir un cerro como el domingo pasado? Los grupos de conexión son para conectarse, son para entenderse, son para formar lazos de unidad, de comprensión, de ya evolucionar hacia un mundo mejor. Y no se trata de que me entiendan, se trata de que yo voy a entender y como yo voy a entender al otro, el otro me va a entender a mí. Pero está bien la pregunta, porque eso es lo que la sociedad piensa, Marcelito. La sociedad piensa en que los demás tienen que entenderlos a ellos. Y ese es el problema, por eso no hay comprensión mutua. ¿Quién más tiene preguntas, dudas, por el chat o por verbal, como quiera, abierto completamente? Dudas, preguntas, aportes, lo que quieran. Estoy dejando pensar, a prosópito. Ya, entonces voy yo a plantearle algunas cosas. ¿Qué pasa cuando las personas no me quieren entender? ¿Qué hago en ese caso? Algunas ideas de ustedes. ¿Han visto gente conflictiva que hace problemas por todos? ¿Por todo? Ya. Esa persona no quiere que no quiere entender a nadie. Quiere que todos lo entiendan a él. Esa persona que no te entiende, generalmente son personas que buscan ser entendidas. Y cuando uno las entiende, ellos abren su corazón. Así, pero también hay gente que son conflictivas y nunca van a entender a nadie. Entonces, es complicado. Es complicado, porque en ese caso, esa persona hay que amarlo a distancia. Hay que alejarse de la gente tóxica. Eso es literal. Si alguien te pega un chachazo una vez, es culpa del otro. Si alguien te pega un chachazo por segunda vez, es culpa tuya, porque tú lo dejaste. Hay una pregunta, y aquí dice la Bibi, dice, ¿cómo vivir con una persona que tiene el mal de Diógenes? El mal de Diógenes es acumulativo. ¿Quién sabe lo que es el mal de Diógenes? No te escuchamos, Berito, creo que dijiste algo. A ver, Berito, te está... Que acumula muchas cosas, le El que... sirvan o no le sirvan. Exacto, ese es el mal de Diógenes. Lo primero es entender el por qué hizo eso. Porque siempre estamos criticando, pero no entendemos por qué hizo eso. La mayor parte de esa gente ha sufrido carencias importantes. Y esas carencias originaron trancas. Y una de esas trancas es el mal de Diógenes. Pero en vez de tratar el trauma, como vimos en clases anteriores, en vez de tratar el trauma, criticamos el mal de Diógenes. En vez de decirle, sabes que tienes un problema porque tienes una tranca que te lleva a acumular cosas que no sirven para nada y que son basura y que definitivamente es un problema. Pero como esa persona no lo entiende, claramente tiene un trauma, tiene una tranca y esa tranca lo hace actuar de mala manera. Por lo tanto, tiene un mal de Diógenes. ¿Cómo vivir con una persona así? Lo primero que hay que hacer es llevarlo a un retiro para que alivie su trauma. Lo segundo que tiene que hacer es reconceptualizar ese trauma. Y tercero, tiene que sanar por completo su corazón de la inseguridad de no tener y aprender a vivir con lo básico. Y entonces le van a sobrar cosas.
Pero primero hay que ayudarlos a sanar, no a criticarlos, no a juzgarlos, sino que ayudarles a sanar. Hay trancas ahí, hay problemas profundos. Acuérdense que cada persona hace las cosas por algo, tiene alguna razón para hacerlas. Por lo tanto, claramente eh, va a tener problemas. El mal de Diógenes es una tranca de la inseguridad de haber sufrido escasez en la infancia y de otras cosas más, pero en esencia eso. ¿Qué otra pregunta tienen? Por escrito, el chat, verbal, como quieran. Denle nomás, denle, dudas, preguntas. Ya, dice Yesenia. Vamos a leer lo que dice. En mi casa, mis hijos, yo siento que no me entienden cuando ando con la debilidad de mis piernas y ansiedad porque una vez, en vez de ayudarme, me dicen, de nuevo, mamá, y yo me siento mal, pero no sé cómo explicarles lo mal que me siento en esos momentos. Y al final termino llorando sola. Ya, esto es muy frecuente en lo que es la fibromialgia. En varias patologías, pero dentro de esos, el trastorno de ansiedad, eh, en definitiva, el trastorno de ansiedad y la fibromialgia son patologías que realmente no son comprendidas por el resto de la familia. Voy a poner un ejemplo de esto para que se entienda. Voy a poner el ejemplo de la fibromialgia que es muy fácil de entenderlo. Muy fácil de entenderlo. El problema de la fibromialgia son los sensores. Y los sensores son muy sencillos. Los sensores nerviosos que producen la fibromialgia, el dolor, es básicamente un sensor que está diciendo que hay un dolor donde realmente no hay un trauma, no hay nada. Y por lo tanto, es muy sencillo. El dolor es real para la persona que lo siente, pero la otra persona que ni siquiera lo toca, y a veces lo toca un poquito y la otra persona dice, ¡ay! Y le duele de verdad. Pero no es que haya un trauma o que haya una alteración física, sino que es el nervio el que está fallando. Entonces, cuando tú tocas a alguien y esa persona grita de dolor, la otra persona no lo va a entender porque no le pegó. Porque lo que esa persona siente, la persona normal que no tiene fibromialgia, que tiene los sensores normales, que por lo tanto no le duele cuando la tocan. Por lo tanto, esa persona no va a entender que cuando te toca, te duele. ¿Me captas? Y es por eso que no te van a entender. Y eso es muy típico de las patologías, algunas patologías crónicas, porque nadie va a sentir el dolor ajeno. Nadie siente el malestar ajeno. En el trastorno de ansiedad es muy parecido. Y dicen, pero ¿cómo tú no puedes solucionar esto? Bueno, todo tiene una explicación en traumas y tiene explicación en trastornos de ansiedad y tiene el trastorno del pensamiento intrusivo, el pensamiento obsesivo que lleva a un TOC y así sucesivamente un montón de trastornos que llevan a una alteración del pensamiento, el sobrepensamiento, el estrés, muy típico de la sociedad moderna. Y cuando veamos las estadísticas de la depresión, ustedes se van a sorprender, pero el 46% de la gente de adulta tiene depresión en algún grado. Y cuando estoy hablando de este estudio, estoy hablando del último estudio que se hizo por el Observatorio de Salud Mental, con 19.000 personas a cargo de psicólogos expertos y certificados. Estoy hablando de encuestas realmente significativas que generaron una diferencia magna en lo que era específicamente el estudio de lo que era la psicología de la población mundial y reveló que el 46% de la gente adulta tiene depresión. ¿Tú te imaginas que
esa sociedad está sana con un 46% de la gente con depresión y con un 37% con un trastorno de ansiedad, ¿cierto que no? Y con un 35% de adicciones, por ejemplo, clonazepam, diazepam, todos los PAM sabidos y por haber. Y entonces, y también drogas, alcohol, cigarrillos, etcétera. Y tenemos un montón de adicciones, un montón de trastorno de ansiedad y un montón de depresión. Esta sociedad está enferma y hay que mejorar, pero claramente no te van a entender, Yesenia. Y no te van a entender porque no sienten lo que tú sientes. Para ello tendrían que nosotros enseñarles un poquito de la medicina para que te entendieran. Y eso lo podemos hacer en futuros talleres, pero en talleres familiares, donde la familia esté presente para entender lo que tú sientes. Eso no significa que tú no tengas que luchar contra lo tuyo. Recuerda que en todo lo que hacemos necesitamos intención, esfuerzo, decisión, compromiso, en todo lo que hagamos. Y tú lo tienes, tú lo has mostrado. Oye, tú y Sandrita han sido capaces de salir de sus casas y vencer la ansiedad de una forma increíble. Sí, sí lo sé. Así que estás avanzando. Yo veo tu avance como médico, yo veo todo el avance que has tenido. No te rindas, pero no te van a entender mucho. Así que no busques que te entiendan, porque tal como te explicaba en la fibromialgia, no te van a entender, pero tú sí puedes entenderlos a ellos. Y cuando tú trates de entenderlos a ellos, ellos van a tratar de entenderte a ti. Recuerda que cuando uno trata que los demás lo entiendan y los demás tratan de ellos ser entendidos, es cuando nunca llegamos a una comprensión mutua realmente benigna y buena. ¿Quedó clarito? Sí, gracias. Genial. ¿Alguna otra pregunta o duda? Por favor, no se olviden que vamos a hacer un retiro para sanar el corazón. Recuerden que el objetivo de nosotros es específicamente sanar el corazón de las personas y ayudarlos a perfeccionarse para crear un mundo mejor, una vida plena, mejorar tu mundito primero, mejorar tu mundito y luego mejorar el mundo de otros. Ese es nuestro objetivo. Por eso no necesito un me gusta, no necesito un suscríbete, ni no necesito seguidores. Necesito gente que se mejore y que realmente podamos construir un mundo mejor en forma activa. Para eso los invito absolutamente al retiro. Por favor, vayan al retiro, háganse un favor y vayan al retiro. Si no te has inscrito para el retiro, inscríbete, que ya pronto, el 1 de agosto, se empezamos a llamar para confirmar y para allá, no se olviden, tiene un costo de 50.000, que es lo que nos cobra el lugar, pero va a valer la pena, porque un psicólogo cuesta más caro que eso. Y este es todo un fin de semana con alojamiento, alimentación, todos los materiales que se van a ocupar y los breaks que vamos a tener. Por lo tanto, esto vale mucho más que eso, vale tu vida, vale tu paz. Así que Don si no has Elías, sido, buenas inscríbete. tardes. Hola, ¿Me Pati, escucha? ¿Cómo está? totalmente. Hola, Patita. Me invitaron hoy día y escuché que estás hablando de la fibromialgia. Sí, ¿De qué se produce la fibromialgia? ¿Qué lo produce? ¿Son estados emocionales? no, 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 no. Mira, yo te voy a explicar. Lo primero Gracias. es que la fibromialgia, tal como explicaba, es una alteración de los sensores nerviosos. O sea, voy a poner un ejemplo de esto para que te sea fácil, Patita. O, perdón, bien digo, Ana Marquina, ¿cierto? Pati me llamo yo. Pati, ya. Bueno, Ana Sí, Marquina está preguntando exactamente lo mismo, ya. ¿ya? Así que vamos a responder a las dos, a la Ani y a ti, ¿te parece? Entonces, la fibromialgia es una enfermedad que tiene una alteración del sensor y del músculo propiamente tal. El músculo tiene falta de mitocondria. Yo sé que estoy hablando en chino, pero la mitocondria es lo que produce la energía de la célula, ATP, ¿ya? Entonces falla la producción de ATP, entonces la persona tiene falta de energía y eso también ocurre a nivel cerebral, por lo tanto tiene pérdida de memoria. Pero junto con eso fallan los nervios, que son los sensores. Entonces esa persona siente dolor cuando otras personas no sienten dolor.
hay una hipersensibilidad. La tocan y duele. No es porque haya un trauma, sino porque el sensor está fallando. ¿Y cómo se puede ayudar a mejorar eso? Bueno, partiendo con las emociones. Quiero que se entienda que la emoción no es la causa, pero sí es un problema. Me explico. La vía neural del dolor es la misma vía neural de las emociones. Por lo tanto, cuanto mayor son mis emociones, mayores son mis dolores. Están directamente conectadas. El dolor por sí solo lleva específicamente, el dolor crónico lleva a una depresión y la depresión lleva a mayor dolor. Por lo tanto, están absolutamente conectados. Ahora, ¿cómo se mejora eso? Primero, sanando las emociones. Bien, y para eso hay un retiro. Maravilloso. Genial, inscríbanse. ¿Les parece? ¿Por qué creen ustedes que ese retiro es por ustedes? No es por mí, es por ustedes. Ámense, hagan algo. ¿Correcto? Entonces, mejorar las emociones mejora la fibromialgia. ¿Quedó claro? Segundo, ejercicio. El ejercicio sirve para todo. Sirve para la insuficiencia cardíaca, sirve para la artrosis, sirve para la depresión, sirve para los tres chanchitos y sirve para el lobo feroz. Sirve para todos. Así que todos se van a ver afectados positivamente por el ejercicio. Tercero, hay tratamientos para esto que son medicamentosos. Hay varios, no solamente uno, hay varios y cada vez mejores. Por ejemplo, está el NAT con ribosamida, que son bastante buenos. Está, aunque a usted le suene loco, pero el cúrcuma con pimienta negra también ayuda. Son las cosas naturales, estoy hablando de cosas naturales. Pero hay cosas más efectivas todavía que son de origen medicamentoso, que eso tenemos que indicarlo los médicos cuando corresponda en cada caso. Recuerden que hay leve, moderado y severo, y cada cual tiene su indicación. Leve, moderado, severo tiene su propia indicación. Y básicamente es eso. Así que, obvio, ¿queremos mejorar la fibromialgia? Por supuesto que sí, eso es parte de lo que queremos mejorar en este mundo. Mejoremos las emociones. Va a haber una de las clases a futuro, porque nos quedan 4 clases antes del retiro y después de eso voy a hacer la última clase y de ahí se acaba el seminario de salud mental. ¿Ok? Y ahí seguimos con otro seminario que se los voy a explicar después, para los que quieran unirse después. Pero por ahora vamos a llegar hasta el retiro, pero ¿cuáles son algunas clases que faltan? Tips, herramientas para manejar el trastorno de ansiedad. Eso lo va a hacer Luis Acevedo. ¿Ya? Otra. Inteligencia emocional. ¿Cómo podemos manejar mejor nuestras emociones? A favor, no en contra. Y así sucesivamente. Las puras herramientas son 2 a 3 clases. Así que en definitiva, las herramientas, los tips para mejorar el trastorno de ansiedad y depresión son claves. Una de ellas es el poder de la palabra, lo que habló Luis la semana pasada. Le puso harto color, pero está bien, porque nuestras palabras, nuestro cerebro escucha las palabras que decimos y las cree y las toma como verdades. Lo que tú dices, tu cerebro lo escucha y lo cree. Ten cuidado con lo que dices. Empieza a proclamar lo que dices con tu boca, lo que quieres vivir. Es una proclamación de fe, pero basada en la ciencia. ¿Todo claro? ¿Dudas o preguntas? Cualquier otra duda. Hay una mano levantada que dice iPhone, o es un dedito levantado. Sí, perdón, me equivoqué. No dice el nombre del iPhone, pero no importa. Bueno, bienvenida iPhone. También damos la bienvenida a los Androids. Bien, aquí dice Gisela, Doc, es muy grande, que me alegro que te guste escuchar los chistes fome de este doctor. Pero me alegro mucho. Bueno, bienvenidos a todos y también los invito al retiro. Por favor, inscríbanse en el mismo WhatsApp. Inscríbanse para ese retiro. Ojo,
Van 34 personas inscritas y la capacidad es para 50 máximo, no más que eso. Y ya en la misma iglesia hay 8 inscritos, así que son 42. Quedan pocos cupos. ¿Y por qué no tantos? Porque no podemos tener tanta gente en cada grupo, si no, no va a poder desarrollarse la actividad como corresponde. Así que quedan poquitos cupos, inscríbase. Mándeme un WhatsApp con la necesidad de inscripción y yo le mando la información de lo que tiene que hacer para inscribirse. Es el 14, 15, 16 de agosto, partimos el jueves en la tarde a las 6:30 de la tarde y llegamos a las 6 y fracción el día sábado a un lugar que es Mendoza 1797. ¿Ok? Entonces ahí lo van a tener un letrero que va a decir todo lo que tiene que decir y básicamente les voy a dar toda la información a los que se inscriban, obviamente, para que vayan al retiro. Si quieres ir de nuevo, anda de nuevo. No hay un problema que vayas de nuevo. Lo importante es sanar. ¿Dudas o preguntas antes de partir? Si no, vamos a orar. Bridget, ¿podrías pedir la bendición, por favor? Bridget, Sí, ya, dale. aquí estoy. Aquí todo. Padre, te damos gracias por este precioso momento donde seguimos nutriendo nuestra salud mental y mejorándola. Gracias por estas herramientas que nos da el pastor. Gracias por su vida. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Te doy las gracias eternamente por las personas que están conectadas. Ayúdalos a creer en ti, porque a través de la muerte de tu Hijo amado hemos conocido el camino de la verdad y de la vida. Él nos va a librar de toda maldad, de todo tropiezo. Él pondrá su mano para sacarnos y Él nos va a librar de este tormento de la mente, Padre, que nosotros mismos nos autosaboteamos. Así que te damos las gracias a través de tu Hijo amado Jesucristo. Bendice esta noche, Señor. Ayúdanos a descansar en paz, Padre. Ayúdanos a tener compasión. Ayúdanos a tener el discernimiento también para poder ayudar a las personas que piden a grito ayuda, pero no abren la boca. Así que te doy las gracias eternamente en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Recuerden, el ser humano Buenas moderno noches. ha llegado al espacio, ha llegado a la profundidad del mar y aún no aprende a convivir, a vivir en armonía. Pero nosotros sí, ustedes y yo vamos a aprender, nos vamos a perfeccionar y vamos a vivir después de, porque nos vamos a perfeccionar y vamos a construir un mundo mejor. Únase, participe, comprométase y ayúdeme a construir un mundo mejor. No necesito seguidores, necesito gente que luche conmigo a mi lado para construcción de un mundo mejor. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao, bendiciones. Buenas noches, Gracias. hermano. Hasta luego. Bendiciones, Chao, chao. gracias.